Hace mucho tiempo que no he subido nada en español y les pido disculpas por eso. Es que durante el año pasado estaba muy ocupado por la creación de mi negocio en Chile, donde sigo viviendo, y no me quedaba tiempo o energía para hacer más videos nuevos. Pero ahora que las cosas se ven un poco más tranquilas, espero poder volver a subir más videos más regularmente. Y como siempre, espero que les guste. La buena noticia es que después de un año de emprendimiento en español, creo que hablo mejor. Ojalá. De todas maneras, les invito a descansar, a cerrar los ojos y a dejar el sonido de mi voz guiarles en este viaje al pasado. Vamos a hablar de uno de los conquistadores más famosos de la historia, de batallas épicas, del mítico imperio persa. Y para empezar nuestro viaje, vamos a volver 25 siglos atrás en el pasado, en el cuarto siglo antes de Cristo, cuando nació Alejandro. Él era un príncipe, el hijo del rey de Macedonia, Filipo II, y Macedonia en 356 a.C., cuando nació Alejandro, era un reinado en el norte de Grecia actual. Pero para los griegos de la antigüedad, el mundo parecía bien distinto al mundo que conocemos o percibimos hoy. Parecía a la vez más chico porque conocían solamente parte del planeta, el mar Mediterráneo, las costas de Francia, de España, de África del Norte, al oeste. Al sur conocían Egipto y al oriente una gran parte del Medio Oriente actual que los griegos llamaban Asia. El mundo griego era unido por una civilización común, pero políticamente y diplomáticamente muy fragmentado. Habían muchas ciudades independientes como Atenas, Esparta, Olimpia, Teba, y el corazón de la civilización griega, con las ciudades más avanzadas, poderosas, estaba ubicado en el sur de Grecia. Los griegos llamaban bárbaros todos los pueblos que vivían afuera del mundo griego, que no hablaban el idioma. Literalmente bárbaro significa el que balbucea. Y para la gente que vivía en el sur de Grecia, en ciudades como Esparta o Atenas, Macedonia parecía como una tierra media civilizada, media bárbara, porque estaba lejos de este centro histórico y de la cultura de que estaban tan orgullosos. Pero décadas antes del nacimiento de Alejandro, desde el quinto siglo antes de Cristo, apareció una gran amenaza para el mundo griego al oriente, con la expansión del imperio persa o imperio aquemenida. El nombre aquemenida viene del nombre de la dinastía que gobernó ese imperio durante un par de siglos. El centro de ese imperio persa era en Irán actual. La capital cambió, pero la ciudad más conocida era Persépolis. Y desde este centro histórico, el imperio persa había expandido en todas las direcciones hacia Asia Central, hacia India, y había conquistado todo el Medio Oriente, incluso Egipto o Anatolia. Anatolia es una región que corresponde más o menos a Turquía hoy día. Durante la juventud de Alejandro,
Macedonia se transformó en una gran potencia adentro del mundo griego. Su padre, Filipo II, quería unificar las ciudades de Grecia para reaccionar a la amenaza persa y recuperar las ciudades griegas de la costa turca que habían sido conquistadas por los persas. Sabemos muy poco de la juventud de Alejandro. Hay tantos mitos y leyendas que fueron inventadas después de su muerte o mismo durante su vida, que está bien complicado hacer la distinción entre la leyenda y la realidad. Pero lo que sí sabemos es que recibió una muy buena educación. Tenía como profesor particular el filósofo Aristóteles. Fue iniciado a la literatura, a la filosofía griega. También recibió una educación militar avanzada y participó muy temprano a la actividad militar de Macedonia. Recibió un mando militar y cuando tenía 18 años solamente, en 338 a.C., participó en una gran batalla contra la ciudad de Teba durante las guerras de Filipo II contra las ciudades de Grecia para imponer su dominación política. Fue una victoria y Alejandro ya contribuyó a esa victoria. En 336, cuando Alejandro era 20 años solamente, Filipo II fue asesinado y Alejandro se hizo nuevo rey de Macedonia. Heredó de su padre una dominación de Macedonia sobre el mundo griego, pero inmediatamente varias ciudades y en particular la ciudad de Teba rechazaron la autoridad del nuevo rey de Macedonia y Alejandro tuvo que empezar una campaña militar para imponer su autoridad, su poder a las ciudades de Grecia. Gracias a una gran victoria militar contra Teba, Alejandro manejó a restablecer su predominancia, la de su padre, en el mundo griego y ordenó la destrucción total de Teba para hacer entender a todos los griegos que ahora el maestro era el rey de Macedonia. Una vez pacificado el mundo griego, Alejandro pudo empezar la gran aventura, la gran expedición de su vida, atacando el imperio persa. Al principio eso parecía totalmente loco, poco razonable, dada la diferencia de tamaño económico, militar de la población entre el imperio persa y los griegos que eran muy poco en comparación. Pero Alejandro no tomó eso en cuenta y desembarcó con un ejército de 30.000 soldados en la costa de Anatolia para tratar de liberar las ciudades griegas que habían sido conquistadas por los persas. Inmediatamente, los persas juntaron las fuerzas que tenían disponibles en Anatolia y lanzaron ese ejército contra el de Alejandro. Una primera batalla entre las dos, la batalla del Gránico, vio una victoria total de Alejandro, lo que abrió temporalmente la ruta de Anatolia. Y después de la liberación de las ciudades griegas de la costa, Alejandro empezó la conquista del resto de Anatolia. Su meta era continuar su expedición
hacia el sur después, con el objetivo de llegar a Egipto. Pero por supuesto los persas tuvieron tiempo para juntar un ejército más grande y interceptar a los griegos. Y cuando el ejército de Alejandro estaba bajando hacia el sur, encontró el gran ejército de Persia, liderado por el emperador en persona, Darío III, que viajaba con su ejército y un tesoro importante, incluso toda su familia. Alejandro tenía 30.000 soldados todavía y los persas 4 a 5 veces más, así que para Darío la victoria parecía inevitable. Pero en esa gran batalla, conocida como la batalla de Issos, en Siria, Alejandro, gracias a su genio militar, el uso de la velocidad de la caballería, gracias a su carisma personal y la motivación que dio a sus soldados, ganó. Y el emperador de Persa, Darío, tuvo que escaparse hacia el oriente, dejando un tesoro gigante y también parte de su familia. Su esposa fue capturada por los griegos. En una sola batalla, esa pequeña fuerza de invasión, que era solamente una amenaza de frontera para el imperio persa, se transformó en una amenaza mortal para el imperio persa que había sido humillado en el campo de batalla. Gracias a esa gran victoria, el Alejandro, cuyo leyenda empezó a formarse en ese momento, pudo continuar con su invasión y llegar rápidamente a Egipto. Como todas las provincias del imperio, Egipto era liderado por un sátrapa. Los sátrapas o gobernadores eran los que controlaban en el nombre del emperador una provincia y rápidamente, gracias al apoyo de la población de Egipto, que consideraba a los persas como conquistadores, Alejandro se impuso y a la edad de 25 años se hizo coronar faraón de Egipto, reemplazando el emperador de Persa y poniéndose en la línea en los siglos anteriores de todos los faraones que habían gobernado a Egipto. Sabemos muy poco de la apariencia física de Alejandro. Sabemos solamente que tenía ojos de 2 colores distintos. Podemos suponer que su apariencia era bastante atlética por todo el ejercicio que hizo desde su juventud. Y no sabemos mucho tampoco de su vida sentimental, afectiva. Tenía siempre con él un grupo de amigos y generales de la nobleza de Macedonia, de la misma generación que él, habían crecido juntos en Macedonia. Y en particular, un amigo especial, Hefestión. No sabemos exactamente cuál era la relación entre Alejandro y Hefestión. Puede ser una amistad muy fuerte o quizá había algo sexual en esta relación. De todas maneras, en el IV siglo antes de Cristo en Grecia, una relación homosexual no era algo problemático para un príncipe. Lo único importante era que se case y tenga hijos para asegurar la dinastía. Y de hecho, algunos años después, Alejandro se casó y tuvo 2 hijos.
pero lo que sabemos es que cuando Hefestión murió, algunos meses antes de la muerte de Alejandro, este falleció, impactó mucho a Alejandro y quizá contribuyó a la deterioración de su salud. A pesar de la pacificación de Egipto y de la integración de estas nuevas tierras conquistadas por Alejandro, la amenaza persa no había desaparecido y Darío siempre esperaba recuperar las tierras perdidas y destruir al ejército de Alejandro. Como siempre, frente a esa amenaza, Alejandro decidió pasar a la ofensiva y no esperar. Así que con su ejército dejó Egipto para caminar hacia el oriente, hacia la región de Mesopotamia. Ya hablé de Mesopotamia en el video a propósito de la historia de Babilonia. Voy a poner un link en la descripción. Darío había juntado otro ejército para tratar esta vez de matar a Alejandro y sus soldados y finalmente terminar esa expedición griega en su territorio. Otra batalla gigante, una de las batallas más grandes de la antigüedad también, ocurrió en el norte de Irak actualmente, la batalla de Gaugamela. Y de nuevo, la diferencia entre los dos ejércitos era gigante. Alejandro tenía un ejército de 40 a 50 mil hombres, mientras que Darío había más de 200.000, había preparado el campo de batalla y esperaba esta vez totalmente destruir al ejército griego. Pero de nuevo, el genio militar y la capacidad de adaptación de Alejandro lograron ganar y Darío tuvo, después de la batalla de Gaugamela, que escapar de nuevo hacia las montañas de Persia, donde fue asesinado un poco más tarde. Con esta victoria de Gaugamela, esta vez Alejandro había logrado destruir el imperio perso. El emperador había desaparecido, ninguna autoridad ya no podía mantener la unidad de ese imperio persa que quedaba gigantesco. Así que en los 2 años siguientes, Alejandro terminó la conquista del imperio persa, de su corazón por lo menos, lo que corresponde a Irán hoy día, para administrar ese imperio de Alejandro que se hacía más y más grande. Los griegos decidieron solamente reemplazar la administración anterior, los sátrapas persas, por nuevos gobernadores griegos esta vez, y mantuvieron todas las tradiciones, las religiones y mismo las leyes locales para ganar la aceptación de los pueblos. Y eso funcionó bastante bien, por lo menos durante la vida de Alejandro, porque hubo relativamente pocas revoltas en ese imperio joven que estaba construyendo. También desde Persia, Alejandro lanzó otra expedición hacia Asia Central, una región que se llamaba históricamente Bactriana, que corresponde más o menos a Uzbekistán hoy día. Y es durante esta conquista que encontró su primera esposa, Roxana, con quien tuvo un hijo bastante rápidamente. No conocemos exactamente las circunstancias de ese matrimonio, pero parece que fue un matrimonio de amor por lo poco de interés político que presentaba.
Después de 2 años de pacificación de Persia, Alejandro quería continuar su conquista siempre más allá, hacia el oriente, y atacó ahora India para terminar la conquista de lo que había sido el imperio persa. Esa última parte de la expedición de Alejandro fue menos exitosa que las anteriores. Una victoria de nuevo porque logró conquistar el noroeste de India, pero con victorias menos brillantes que antes, y un ejército que se hacía cansado de siempre caminar y luchar. Así que cuando Alejandro era 30, en el año 326 a.C., con la presión de su ejército que ya no quería avanzar, el problema también de la monzón que los griegos no conocían antes y que les molestó mucho, Alejandro tuvo que dejar de avanzar y volver hacia el centro de su imperio. Alejandro tenía ahora 30 años y era probablemente el hombre más poderoso de su época, con el imperio más grande, y ella era una leyenda para sus contemporáneos. En algunos años, más o menos 10 años, había conquistado el imperio más grande de la historia humana. Aparecía como un dios para los contemporáneos, alguien con un destino extraordinario, casi divino. Era faraón en Egipto, emperador en Persia, rey en Macedonia y en todas las provincias que había conquistado. Su imperio iba del mar Adriático hacia el Océano Índico, de Egipto a Asia Central. Muchas ciudades llamadas Alejandría fueron creadas durante ese periodo. La más famosa es la Alejandría de Egipto, que sigue siendo hoy día una ciudad grande, es la segunda ciudad de Egipto, pero en las décadas siguientes, después de la muerte de Alejandro, se transformó en la capital de Egipto, donde una dinastía griega, los Ptolemeos, reinaron. Ya hablé de eso en el video sobre la historia de Cleopatra. Voy a poner el link de nuevo en la descripción. Alejandro murió cuando era 33 años en Babilonia de una enfermedad poco conocida. Parece que después de una agonía de 10 días falleció. Y así se terminó esta expedición increíble, con más de 10.000 kilómetros de viaje, con estas conquistas, con toda esa gloria militar, con las batallas contra el imperio persa, los indios, los asiáticos, porque ese imperio era muy joven y gigante. No sobrevivió a la muerte de Alejandro. Fue compartido entre sus generales más cercanos, así que aparecieron reinados distintos en todo ese espacio conquistado por Alejandro, y la herencia cultural de ese periodo es muy importante en la historia del Medio Oriente, del mar Mediterráneo y mismo de Persia y del mundo árabe. Es el periodo que los históricos llaman el periodo helenístico, cuando por las conquistas de Alejandro la civilización y la cultura griega salieron de Grecia mucho más que antes y influenciaron todos los pueblos y las civilizaciones siguientes.
en estas regiones del planeta. Queda de Alejandro también un nombre que es sinónimo de conquistador. Todos los siguientes, que sea César o Napoleón, fueron comparados con Alejandro. Como siempre, habría mucho más que decir, pero eso era solamente una introducción y espero que les va a dar ganas de saber más, de descubrir más. Así que por el momento les voy a dejar así. Espero que esa presentación les ha gustado y que nos veremos pronto por otro video en español. Hasta luego.